Queridos compañeros, buenos días. Congratulaciones para todos en este día tan especial. No siempre el colegio... Hay un dicho que dice, una sonrisa se apaga, una ilusión se derrumba, pero el recuerdo del colegio se conserva hasta la tumba. Más o menos es así. A veces no tenemos la oportunidad, como hoy, por ejemplo, de renovar recuerdos, de renovar sentimientos, sensaciones. A mí, por ejemplo, me produce una sensación muy especial, porque yo vivía a 1 cuadra, 2 cuadras de aquí, nací ahí, y el mercado número 4 estaba allá. Y nosotros, hogares humildes que no tenían heladera, que no tuvieron durante mucho tiempo, teníamos que comprar las cosas todos los días, porque las cosas se descomponían. Y todos los días pasaba por este lugar. Y en algún momento tuve una motivación especial para quedarme, porque mi padre hizo las letras del colegio. Hizo las letras del colegio como hizo otras letras de instituciones como el Cabildo, el Banco Nacional de Fomento. Y para mí era un orgullo verlo allá arriba dibujando letras que después iban a ser recuerdo de todos. De manera que mi relación con el colegio no fue solamente la de estudiante. Y cuando empecé el colegio aquí, el director era Víctor Natalicio Vasconcelos, acaba de tener el honor de conocer a uno de sus hijos. Enseguida me tomó un gran aprecio. A tal punto que cuando en 1961 empezaron a salir unos artículos en la Tribuna con un titular grande que decía "Los Saltos del Guairá son paraguayos", escrito por Efraín Cardoso, el doctor Vasconcelos se tomó a pecho el asunto y organizó una excursión del Colegio Nacional, 6º curso, 3ª sección, para ir a los Saltos del Guairá, con una condición, que teníamos que ir por territorio paraguayo, porque todo el mundo decía, no, vamos a cruzar en balsa, y en el Brasil las rutas están pavimentadas hasta Salto del Guairá. Él dijo, no, vamos a ir por territorio, no le vamos a pedir nada a los brasileños, porque en cierto modo estamos en conflicto con ellos sobre unas fronteras eternamente discutidas. Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Conseguimos un ómnibus de la línea 2, asientos de madera, para ir hasta Presidente Franco. No había todavía Puerto Presidente Stroessner en ese momento. Se estaba construyendo el puente. Tenemos fotografías cuando pasábamos por debajo y fotografiamos aquellas estructuras de madera que iban a contener el cemento después. Nos fuimos 43 personas, 4 profesores del Colegio Nacional encabezados por el director. Conseguimos una chata antiguerrillera que estaba en el Paraná a raíz del ataque guerrillero del 59 a Encarnación. El Paraná estaba bordado de armas. Entonces, muchas veces, ahí verificamos muchas veces que nuestras enseñanzas se debieron simplemente a lecturas de gente que no conoció el Paraguay. Por ejemplo, el río Paraná es navegable hasta Puerto Adela. En muchos momentos del viaje, la chata a motor, bien dotada, tenía todo precario, pero tenía un cañón antiaéreo de última generación sobre la superficie del barco. Y no tenían un camarote más que para el capitán del barco, que fue el teniente Dávalos, lo recuerdo todavía. Y todos nos dormíamos en la bodega del buque. Las 43 personas tendidas sobre mantas que habíamos llevado, se nos había pedido. Muchas veces el barco no podía avanzar de la correntada. Se quedaba 2 horas, se acercaba hasta la orilla para poder vencer la resistencia del agua, y llegamos hasta Puerto Adela, el último puerto navegable del río Paraná, dice el libro de geografía que leíamos. Ese puerto navegable no tenía un solo habitante. Era
eran 3 depósitos de las palmiteras que traían los palmitos hasta ahí para embarcarlos. No había un alma. Y ahí esperamos medio día para que viniera a buscarnos, otra gestión del director del colegio, un camión de una firma palmitera de la zona que por lo visto no se incomodó por el hecho de que fuéramos 43 personas y nos mandó un camión de doble eje sin carrocería, con tablones encima del... Y nosotros nos agarrábamos literalmente de los tablones para poder, para no ser despedidos, porque tampoco eran rutas pavimentadas. Y el chofer tenía la práctica de los choferes de la zona, atropellar en bajada. Allá abajo había un puente caí, que eran 2 tablones, y tenía que acertar el tipo el puente, porque con ese impulso subía la arribada. Y nosotros agarrados de los tablones. Llegamos a Puerto Adela, les cuento esto porque tiene una trascendencia nacional después. Llegamos a Puerto Adela, llegamos a Puerto Guaira, no sé cómo se llama la localidad paraguaya, y nos recibían las autoridades. Y antes de llegar había un arco de triunfo que hicieron con ramas y flores, antes de llegar, y el director del colegio saltó indignado y dijo: esto no es la frontera del Paraguay, la frontera del Paraguay está allá en el río. Y los estudiantes, ¿qué quisimos escuchar? Sacamos el arco de triunfo y lo tiramos al agua, al borde de los Saltos del Guaira. Es importante el hecho porque después Brasil se valió de ese gesto de los estudiantes para decir que los paraguayos que soldados paraguayos habían atacado las fronteras y habían roto los hitos limítrofes, marcados por el Tratado de Loizaga-Cotegipe en 1872. Una falsedad absoluta, lógicamente. Y ahí al borde del Salto del Guairá se organizó un acto en donde yo fui designado como el orador junto con el director. Hicimos un recuento de los hechos, hicimos vivas al Paraguay. Nadie escuchó nada porque el estrépito del salto era tan importante que no se podía escuchar a 2 metros del lugar. Bueno, ese hecho significó mucho tal vez hasta para mi interés por la historia, para tratar de desnudar las falacias que nos han enseñado durante mucho tiempo. Viniendo al colegio hoy, para que vean que, como dice un historiador inglés de apellido Burke, todo tiene que ver con todo. Venir acá y ver esto da mucha pena. Porque esto era no solamente un vergel en el sentido físico del espacio, sino que era un vivero de pensamientos altruistas, de gente joven que soñaba con un Paraguay distinto, al menos cerca de lo que habíamos sido antes. Y por eso acá habían academias de historia, academias de física y química, academias de literatura. Formábamos parte de todo eso. Y nosotros, los de la nocturna, no teníamos la posibilidad de salir a corretear por ahí en edades normales. Digo esto porque yo era el más joven de mi curso, tenía una edad normal para el curso que estaba haciendo. Todos mis compañeros eran padres de familia, señores, trabajadores, obreros, pero todos tenían el propósito de ser mejores, de honrar la institución. Como no teníamos qué hacer en el patio oscuro, la biblioteca del colegio estaba nutrida de un número de volúmenes que superaba al Centro Cultural Paraguayo Americano. De manera que cuando salíamos en el recreo, estábamos en posición de partida para una carrera, porque todos veníamos corriendo a la biblioteca. Porque algunos ejemplares eran únicos, no había otros,
y todos competíamos por leer los libros más populares en ese momento. De manera que todos corríamos a la biblioteca. Yo no sé si hiciéramos un experimento parecido hoy, si pudiéramos tener semejante interés. Pero es comprensible. Y me van a disculpar los ex compañeros que están más cerca de la dirección. Esto da pena. Da pena porque era un jardín. Da pena porque nosotros plantamos esos árboles y nosotros los regábamos en horas de gimnasia. Da pena porque esto era una colección de rosales alrededor de los senderos. Una colección de rosales. Y se tenía, muchas veces lo vi el director Vasconcelos controlando los trabajos que se hacían en el jardín del colegio. Y tuvimos buenos profesores de educación física que fundaron la banda lisa del colegio. Yo formé parte de la banda lisa en algún momento y más todavía cuando uno notaba que era del Colegio Nacional, cuando desfilábamos con el uniforme verde olivo de la CIMEFOR, todos los abanderados de verde olivo eran alumnos del Colegio Nacional. Y para enfatizar más ese hecho, en tramos del desfile había compañeros en el público que gritaban "Nacional, Nacional, Nacional" al reconocernos entre los abanderados. Eran tiempos en que lógicamente para ingresar al colegio se pedía un promedio mínimo de 8 puntos. Un promedio mínimo. Yo, proveniente de una escuela de niños descalzos de aquí cerca, entré con 9 puntos de promedio. Y tal vez por ese motivo, el director del colegio siempre me privilegió con un trato diferenciado, haciendo notar siempre mi condición de gente humilde, pero que procuraba por ser algo mejor. Entonces, para mí, este momento, este lugar, tiene tal vez significados distintos a los de ustedes, porque después no tuve vinculación con el colegio. Lo que yo hice fue tratar de honrar al colegio, haciendo una trayectoria honesta, límpida, y en base a los preceptos que tuve aquí de insignes profesores, de gente que era, como dijo alguna vez un oficial del CIMEFOR justamente, ustedes son la vanguardia intelectual del Paraguay. Esos profesores nos hicieron sentir que era de verdad así, que éramos portadores de una responsabilidad que viene de esos años de la fundación, de gente que, como dijo un sobreviviente, leíamos hasta donde nos permitían las velas que podíamos encender esa noche, que leíamos a la luz de las velas y tratábamos de aprovechar las últimas luces del día para poder leer, porque no había otra manera de hacerlo. Entonces, yo creo que falta ese sentido de pertenencia, de respeto y devoción al sacrificio que hicieron nuestros mayores. Falta mucho. No basta con que el Ministerio de Educación enfatice su esfuerzo en la lectura comprensiva y otras cosas. Hay que trabajar la mente de los jóvenes y decirles que ellos no vinieron de una galaxia ni vinieron en un plato volador. Viven acá porque hubo gente que se murió para que ellos vivan. Hubo gente que teniendo 11, 12 y 14 años
murió en los campos de batalla para que ellos estuvieran acá. Sí, señor. Es una vergüenza nuestra juventud de hoy. Totalmente. Es una vergüenza porque nadie les ha dicho que no vinieron de un plato volador, que vinieron y están aquí y disfrutan de un bienestar inédito en la historia de nuestro país, porque hubo gente que se peleaba para ir a defender a la patria. Hubo gente que saltaba a los barcos en el puerto para acompañar a sus hermanos que iban al frente. Esa es la misión que debe tener el Colegio Nacional. El Colegio Nacional que reunió a gente como Blas Garay, Eugenio Agaray, Manuel Gondra y otros heroicos civiles de la época. Para mí Blas Garay es lo más grande que tenemos en civilidad. Un joven que a los 11 años era maestro de escuela en Pirayú, a los 14 años era experto en el código Morse en la estación de Pirayú, a los 18 años se recibe y a los 22 años se recibe de abogado y es enviado con 23 años a Europa como ministro plenipotenciario del gobierno para obtener datos de nuestros derechos históricos sobre el Chaco. La historiografía nacional no es nada sin Blas Garay y nosotros ni siquiera lo recordamos. Sí, señor. Ni siquiera lo recordamos y de esa manera tampoco le damos a la juventud, porque nos pueden decir, bueno, díganos quién. Blas Garay es un ejemplo, debería ser una bandera para la juventud. Lamentable no lo es, lamentablemente no lo es, porque ni siquiera nuestros gobernantes saben quién es. Ni siquiera nuestros gobernantes. En estos días en que el Parlamento Nacional se disputa para hacer honores históricos sobre cosas que no conocen, simplemente para ganar un espacio en las primeras planas. Una manga de ignorantes, la mayoría de ellos, que no debieran estar donde están si hubiésemos tenido gente como la que hemos tenido defendiendo al Chaco o la frontera de nuestro país. ¿Cierto? Felicidades a todos.